he aceptado exponer desde la tradición de Oriente lo que son las ideas básicas de la reencarnación y el renacimiento, no porque sean temas que a mí personalmente me preocupen, porque bastante tenemos ya muchas veces con tratar de comprender esta vida como para empezar a divagar sobre vidas del pasado y vidas del futuro. Pero dado que hay un interés creciente por estos temas, creo que es importante arrojar un poco de luz sobre los mismos. Y por eso empezaré, antes que nada, haciendo una división entre lo que llamamos lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo conocido obviamente es aquello que conocemos o podemos conocer. Lo desconocido es aquello que, aunque no lo conocemos, podemos investigar para conocerlo. Lo incognoscible es aquello que nunca podremos conocer a través del intelecto ordinario ni a través de nuestro pequeño y esclerótico ego. Y ahí, en el umbral de lo incognoscible, es donde todos tenemos que humildarnos, todos tenemos que rendir nuestro ego y aceptar que nuestro pequeño cerebro, por mucho que evolucione, no está, al menos hoy por hoy, preparado para desvelar ese misterio a veces pavoroso que a todos se nos escapa, comenzando por la vida humana. Era Voltaire quien decía: si hemos nacido una vez, ¿por qué no podemos nacer dos? Y en las más antiguas tradiciones de Oriente siempre ha habido dos líneas de investigación a propósito de lo que puede haber más allá de la vida y a propósito de en qué medida nuestro yo se manifiesta en otras vidas o simplemente se diluye y muere con esta vida. Como se habla muy alegremente de reencarnación y de renacimiento, la mayoría de las veces equivocamos unas enseñanzas con otras. Por eso me gustaría que comenzáramos por hacer una división entre lo que es reencarnación y lo que es renacimiento. Deciros antes que nada que a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente en Oriente ha habido sabios que creían en la reencarnación o el renacimiento, sino también, y no pocos, en Occidente, por citar algunos para no alargarme, desde Platón, Pitágoras, Sócrates, Plotino y tantos otros. Son innumerables los sabios o pensadores de Occidente que también han creído en la trascendencia de un principio después de la muerte. Otra cosa es cómo cada uno de ellos ha interpretado esa trascendencia. Por ejemplo, cuando entrevisté a Ramés Walsekar en Bombay en compañía de Luisa, uno de los hombres más iluminados de esta época, cuando le pregunté sobre la reencarnación, él me paró en seco y me dijo: esa no es una experiencia que me interese, lo que me interesa es cómo vivimos esta vida y no cómo hemos vivido o viviremos las vidas subsiguientes. Quiero deciros con ello que cada maestro le da o no importancia al tema de la transmigración o renacimiento de acuerdo a las enseñanzas y métodos que él quiera impartir, pero en cualquier caso siempre insisten en que lo importante no es lo que creemos, lo importante es lo que hacemos y en qué medida utilizamos esta vida para crecer, desarrollarnos y evolucionar. Por eso, sin método, las filosofías, las metafísicas
entran en un atolladero o callejón sin salida. Por eso el método, sea el yoga o cualquier técnica de autorrealización, es imprescindible como una balsa para cruzar de la orilla de la servidumbre a la orilla de la libertad interior. Reencarnación, renacimiento. Todas las filosofías hindúes han insistido en la reencarnación. Todas las psicologías budistas han insistido en el renacimiento. ¿Por qué? Porque la misma palabra reencarnación quiere decir que hay algo que vuelve a encarnar. En cambio, en las teorías del renacimiento en las que se apoyan y afirman todas las psicologías budistas, nada puede reencarnar, puesto que no hay un alma o principio de orden superior que pueda reencarnar. Hablemos, si os parece, un poco primero de la reencarnación. La reencarnación ha sido denominada a lo largo de la historia metempsicosis, transmigración, como un ave que va volando de nido en nido. Se considera en el hinduismo y en todas las místicas hindúes que en todos nosotros, además de la personalidad, que es lo adquirido, existe la esencia o un ser profundo y trascendente que llamamos el sí mismo, el ser, la conciencia suprema o el yo real. Este sí mismo es totalmente diferente de la materia. La materia es el cuerpo, la energía, los pensamientos y las emociones. Pero hay una entidad, una especie de mónada espiritual que, aunque aparentemente se asocia con la materia, siempre mantiene su prístina pureza. Esta partícula espiritual, este átomo esencial, es el que cuando el cuerpo declina, envejece, enferma y muere, pasa a otro cuerpo. Es como si dejas unos zapatos rotos o un vestido o trajes raídos para tomar otra forma. Cuando el cuerpo muere, se diluye también en el astral nuestro cuerpo energético o pránico, y las emociones o el plano psicomental se diluye también en otro plano. Y así lo que queda intacto es esa mónada espiritual o espíritu que cada enseñanza de la India denomina de una manera diferente. Por ejemplo, en el Sankhya se llama el Purusa, que quiere decir el vedor o conciencia testigo. En el Vedanta se denomina el Atman. En el yoga le llamamos el ser o el sí mismo, pero son nombres para una misma entidad espiritual que deja el cuerpo gastado y viejo, inservible, transmigra como un ave, encuentra otra corporeidad y va desarrollándose a través de vidas sucesivas. Ese ciclo de vidas sucesivas, que a veces es impresionantemente prolongado, es lo que denominamos en la filosofía de la India samsara. Samsara quiere decir ciclo de existencias, quiere decir este teatro de sortilegios, de claroscuros o luces y sombras que es la vida. Y así como los occidentales nos aferramos al samsara y nos dejamos hipnotizar y fascinar por los fenómenos deleitosos del samsara, en la psicología de Oriente el enfoque es totalmente diferente. Cuanto antes podamos salir del samsara, antes encontraremos nuestra libertad e independencia. Cuanto antes podamos emerger de esta cenagosa y sinuosa ruta que es la del samsara,
antes volveremos a nuestro origen. De ahí que, de acuerdo a las filosofías hindúes, lo que tenemos que hacer es aprovechar nuestra vida espiritualmente al máximo para encontrar ese golpe de luz, ese nirvana o samadhi que nos permita reconocernos como una entidad extraña y misteriosamente asociada a este cuerpo-mente, pero que nada tiene que ver con este cuerpo y con esta mente. En Occidente todos queremos perpetuar nuestro pequeño ego. Somos tan extraordinariamente voraces que querríamos vivir siempre, además, con el mismo nombre, con la misma forma, con la misma cuenta bancaria y con la misma casa. En Oriente el enfoque es totalmente distinto. Desde niño un buscador lo que pretende es poner todos los medios, condiciones, sistemas, enseñanzas y métodos para poder salir de este universo de formas desvaídas y poder encontrar la libertad interior. La libertad interior se encuentra a través del sadhana. Sadhana es práctica, es disciplina espiritual. El sadhana es el vehículo que nos conduce desde la servidumbre a la libertad, desde la pequeña mente a la gran mente. Y cuando una persona se ha liberado en vida, que es lo que se llama un jivan mukta o liberado viviente, quiere decir que aunque un tiempo hasta que muera definitivamente siga asociada al cuerpo, a la mente, a la materia, ya esa persona está en este mundo sin estar en él, y esa persona es de todos y de nadie, porque ya no vive a través de su pequeño ego, sino a través de la esencia de su ser más profundo. Por eso, lo que trata de hacer todo yogi o buscador espiritual en las genuinas tradiciones de Oriente es aprovechar cada momento para poder salir del campo de concentración que es el samsara. Y la recompensa que se nos promete a una labor de tal envergadura es volver a la fuente, retornar a nuestro ser original, que para algunas filosofías, como el Vedanta, es realizar que tu propio espíritu es Dios o es el espíritu cósmico. Para otras filosofías o escuelas, como el Sankhya, es reconocer vivencialmente, no solo a través del intelecto, que nuestro purusa o mónada espiritual emprendió este misterioso viaje asociado a la materia, pero nada tiene que ver con ella. Nunca nació, nunca murió. Y de ahí esa preciosa historia que también recojo en mis libros de cuentos, cuando en una ocasión unos discípulos, viendo a su maestro morir, empezaron a llorar desconsoladamente y le dijeron, le suplicaron, por favor, no te vayas, no te vayas. Y el maestro dijo, ¿cómo me voy a ir si nunca he venido? Porque para el que cree en esa esencia, en ese purusa, en ese Atman, en esa presencia cósmica dentro de todo animal ser sintiente, incluso de los animales más ínfimos, no hay ir ni hay venir. Lo que dijo Ramana Maharshi en su Arran, que muchas veces he visitado, que cuando estaba a punto de morir del cáncer que le apareció en uno de los hombros, dijo, no os preocupéis porque nunca puedo partir, porque siempre soy. De acuerdo, pues, a la tradición hindú, lo que es nunca puede morir. Lo que es nunca puede nacer ni puede irse. Lo que es ha sido siempre. Pero por ese misterio incognoscible nos hemos desgajado de la conciencia cósmica, hemos emprendido
este viaje que llamamos samsara, pero podemos poner todos los medios y enseñanzas para incluso, aun estando en el samsara, vivir más allá del samsara, conectando con nuestra presencia de ser y llevando una vida lúcida, serena y cooperante. Para concluir, pues, con la tradición hindú, decir que se cree en un principio trascendente que nunca surgió, que es de siempre, que enigmáticamente se asoció un tiempo a la materia, sea por 100 o por 1000 vidas, pero que un día, cuando nos purifiquemos lo suficiente, este espíritu Atman volverá a unirse al alma universal. La tradición budista es de un enfoque muy diferente. No se puede hablar en la misma de reencarnación. Uno de los principios básicos del budismo es que todo es impermanente, todo es transitorio, mudable e inestable. Es lo que llamamos en el budismo anicca, transitoriedad. Todo cambia, todo gira, dentro y fuera de nosotros. Para los budistas ni hay un principio superior o regente cósmico, ni hay un alma individual. Somos un hervor de procesos. Simplemente la energía es tan prolija en sus creaciones que va creando todo tipo de configuraciones. Mi buen amigo Baba Sivananda, que murió hace unos meses en Benares, cada vez que le visitaba, siempre se quedaba absorto frente a las aguas del Ganges y me decía: Ramiro, no entiendo nada, no comprendo nada. Qué enorme cantidad de especies, de aves, de plantas, de seres humanos. No entiendo nada. Decía, pero él lo entiende todo porque él era Vedantín y creía en un regente cósmico. Los budistas nos dicen que de la misma manera que las partículas constantemente chocan y se transforman, en todos los vastos universos hay este juego de fuerzas, este juego de átomos que ofrecen situaciones cambiantes. Creen que somos un hervor, simplemente procesos. Y entre estos procesos está el cuerpo, está la mente, está la percepción, están las sensaciones y los sentimientos. Y una energía que hace posible que todo ello se esté manifestando. Lo que renace no es pues un Atman, un espíritu. Lo que renacen son nuestra fuerza de vida, ese anhelo compulsivo de seguir viviendo, de seguir teniendo deseos, de seguir en la larga marcha de los odios, las apetencias, los anhelos y los miedos. Y mientras una persona no es capaz de superar sus apegos y sus odios, va a seguir renaciendo, pero no solamente como un cuerpo humano, puede renacer en infinidad de planos de existencia, porque todos con nuestro sentido narcisista y antropocéntrico de la vida creemos que esto es lo que existe, pero existen infinidad de planos sutiles donde uno puede ser llevado a través de los contenidos del inconsciente. Por eso, para los budistas, lo verdaderamente esencial y el camino más directo para desarticular toda esa compulsión egocéntrica es superar las tendencias subyacentes que hay en nuestro inconsciente. Y el camino más directo es la práctica espiritual, la meditación e ir poco a poco logrando que las insanías y corrupciones de la mente sean desenraizadas y podamos propiciar lo mejor que hay en nosotros. En otro caso,
lo que nos libera es la visión discriminativa, empezar a comprender qué es lo esencial y qué es lo aparente, qué es lo real y qué es lo superfluo. Y por eso lo que sí une ambas tradiciones, la que cree en la trascendencia y la que no cree en un espíritu trascendente, lo que las une es que tenemos esta vida, que vivimos aquí 70 u 80 años, que en nuestra mente hay una densa y espesa niebla, que es la ignorancia original de la mente, que nos lleva a dañarnos a nosotros y a dañar a los demás, pero que todos hemos heredado unos principios y herramientas espirituales que podemos, como una preciosa farmacopea, poner en marcha para purificar nuestra mente, para llevar una vida más cabal y para ser más constructivos y más cooperantes. Si algo le sobra a esta mente es odio, es apego, es miedo y es ofuscación. Y lo que nos ofrecen tanto las tradiciones hindúes como las budistas son procedimientos para ir poco a poco liberando de la mente de sus trabas y para poder esclarecidamente apreciar las cosas como son. Si uno cree o no cree en un principio trascendente, al final es simplemente un presupuesto de partida. ¿De qué sirve creer si no eres capaz de transformarte, mejorar y evolucionar conscientemente? Y sin embargo, si no crees, pero estás en esta senda de autodesarrollo, bienvenidas sean todas tus no creencias. Es por esto que necesitamos, y máximo como estamos en Occidente, ir poco a poco agudizando nuestra mente y esclareciéndola, para considerar que todas las creencias son en principio caminos de partida, pero que luego tenemos que incorporar la creencia a nuestra vida para asumir la transformación real. Una cosa es disertar, otra cosa es practicar. Una cosa es perdernos, por muy divertido que sea, en todo tipo de polémicas controvertidas espiritualmente hablando, y otra cosa es que podamos ir poco a poco realizando nuestros potenciales internos. Quiero contaros una anécdota. He hecho un centenar de viajes a la India. He tenido ocasión de conocer, como imaginaréis allí, a infinidad de personas en la senda espiritual. También, ciertamente, muchos farsantes y muchos mercenarios del espíritu. Tuve amistad durante muchos años con un jesuita que, antes casi de cumplir la mayoría de edad, se fue a la India con la misión Bombay, a trabajar en los suburbios, a ayudar a las gentes que en esa época, fijaros, hace 60 años, la India estaba sumida en un nivel de miseria realmente escalofriante. En una ocasión, este hombre, que él mismo se puso nombre hindú, pero siguió toda su vida y sigue practicando sus creencias católicas, este hombre me dijo: Ramiro, he hecho un viaje de 3.000 kilómetros en bicicleta por los Himalayas para visitar los más santos lugares, los más sagrados santuarios. Dice, me ha ocurrido algo que ha cambiado mi actitud ante la vida. Encontré en el Himalaya una cueva, entré a descansar y vi allí a un yogui meditando. Y entonces le propuse lo siguiente, le dije, amigo mío, si te parece, yo te voy a leer unos textos de los evangelios y tú me lees unos textos del Bhagavad Gita, que es la escritura sagrada por excelencia en la India. Y entonces le dijo, no, amigo mío, eso nunca funcionaría,
Lo que vamos a hacer es que tú vas a dejar en un rincón tus evangelios, yo voy a dejar en un rincón el Bhagavad Gita y nos vamos a poner a meditar. Y en el silencio fecundo y fértil de la meditación nos comprenderemos. Porque si empezamos a divagar en creencias, en lo que dicen los evangelios, en lo que dice el Gita, al final, en lugar de aproximarnos, nos iremos cada vez distanciando más. Por eso las palabras son muy peligrosas. Por eso el empeño muchas veces de Krishnamurti de insistir en que nos liberemos de conceptos, de patrones y de esquemas para que a través de la experiencia podamos desarrollar las creencias y no las creencias sin el aporte luminoso de las experiencias. Os invito en este sentido a que cada uno, el que esté interesado, siga indagando. Son temas que siempre han ocupado al verdadero buscador. ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupo en este vasto universo? ¿Tiene mi vida algún sentido? ¿Puedo evolucionar o tengo que resignarme fatalmente a mi falta de completud? El verdadero buscador busca, por eso es un buscador. Duda, por eso trata de seguir indagando. Pero lo importante es que nos manejemos con las creencias para ir siempre más allá de las creencias. Hasta aquí una breve, muy breve exposición de lo que nos dicen la tradición budista, renacimiento, y la tradición hindú, reencarnación. Pero me ha pedido César que no me quedara solamente en una exposición didáctica de lo que puede ser la trascendencia o la no trascendencia, sino que ya que yo mismo he vivido hace 3 años una experiencia muy transmutadora y muy dolorosa, por cierto, que os hablara un poco de ella. Algunos estáis muy al corriente, como es el caso de Cristina Lázaro, que estará por aquí, que es especialista en estos temas y que ella misma ha interpretado lo que pudieron ser mis experiencias cercanas a la muerte. Algunos estaréis muy al corriente por la lectura de mi libro En el Límite o recientemente por mi autobiografía espiritual. Pero no es lo mismo contarlo en vivo que a través de los libros, aunque en los libros me he podido explayar obviamente mucho más y ahora no tenemos tiempo para ello. He aquí que yo era una persona extraordinariamente sana y he aquí que, como decía Ramana Maharshi, la enfermedad es cuestión de que se presente, está en el cuerpo, es más aún, él decía, el propio cuerpo es la enfermedad. Todos vivimos como si no fuéramos a enfermar. En una ocasión, a Trungpa Rinpoche, en una gran reunión como la que estamos manteniendo, un asistente le preguntó: Venerable Lama, ¿cuál es el mayor milagro? Y Trungpa Rinpoche repuso: creer que los demás se mueren y nosotros no. Y no nos damos cuenta de que nos estamos muriendo, de que de hecho es como aquel paciente que llega a visitar a un médico y le dice: doctor, doctor, me siento muy mal, por favor, ayúdeme. Y el doctor le dice: ¿qué le ocurre? Y dice el enfermo: es que me estoy muriendo. Y dice el doctor: eso lo estamos haciendo todos. De hecho, el gran misterio es esa narcosis, hipnosis, sonambulismo de la mente que creemos siempre que tenemos tiempo. Yo durante años he investigado en la muerte, he asistido a muchas personas de cáncer en el centro de yoga, que unas han sobrevivido y otras han muerto. Pero nunca había vivido la muerte de primera mano. Nunca había todavía superado esa asignatura pendiente. Y tras uno de mis viajes a Oriente,
Al regresar, pletórico, exaltado, eufórico, como siempre vuelvo a mi hogar, que es mi centro de yoga, empecé a sentirme mal. Aquí hay varios alumnos míos, como Paulino, Antonio y otros, que empezaron a vivir ellos también en vivo, como yo ya me caía y me sentía fatal impartiendo la clase de meditación. ¿Qué sucedió? Que simplemente una insignificante bacteria se alojó en mi cerebro, en lo que se llama el núcleo de la vida, que es el romboencéfalo, donde desde ahí se dirige toda la maquinaria psicosomática de un ser humano. Y empezó a infectarme la médula, a infectarme el cerebro, a causar todo tipo de trastornos en catarata, porque va corriendo por la médula espinal y te afecta a todos los órganos internos. Y ahí ya no era teoría, ahí ya no era que yo había visto morir mucha gente y les había atendido. Ahí es que realmente yo, esta pequeña, insignificante organización psicosomática que como todas se aferra a la vida, tenía que vivir lo que podía ser ir más allá de la vida. Tuve una parada respiratoria. A mi mujer, Luisa, le dijeron que me quedaba 4 horas de vida y estuve a partir de ahí pues en la UCI casi 4 semanas y luego otras 4 semanas en planta. ¿Cómo viví yo de primera mano todo ello? ¿Qué es lo que puedo confidenciaros y en lo que puedo hacer referencia a todo ello? Pues viví de alguna manera lo que los tibetanos llaman el bardo. El bardo es un estado intermedio entre la vida y la muerte. Todos vamos a vivir el bardo, creamos o no en ello, y os voy a explicar por qué. Cuando las autodefensas bajan, automáticamente todas nuestras tendencias subyacentes en el subconsciente rebrotan. Y entonces vivimos infiernos superpuestos de todos nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras experiencias, nuestras frustraciones, incluso los miedos que hemos vivido ya en el vientre materno, porque los miedos de la madre se trascienden a la criatura que lleva dentro. Ese bardo lo viví a fondo, durante días, constantemente. Con mi práctica de yoga trataba muchas veces de racionalizarlo y de no dejarme prender por él, pero era tal la irrupción de pensamientos, emociones y sentimientos muchas veces torturadores que incluso uno se siente totalmente identificado con la película del bardo y es muy difícil tener esa conciencia para distanciarte de la misma. Si fue por efecto, como pueden decir, de la misma enfermedad, o por la enorme cantidad de antibióticos y corticoides que me estaban poniendo para tratar de sobrevivir día a día, o si fue por experiencias de existencias o no pasadas, o si fue porque hay que vivir necesariamente, como en meditación muchas veces, la irrupción del subconsciente, eso nadie lo puede decir, pero que todos de alguna manera visitaremos ese inframundo que no está fuera, que está dentro de nosotros, eso es indudable, porque nadie puede saber no lo que hay más allá, sino realmente lo que hay más acá en los últimos minutos u horas o días de nuestra existencia terrenal. Ahí de nuevo tengo que apelar a la necesidad no de las creencias, sino de la práctica. Porque si nos quedamos en la creencia es como aquel cuento, historia, de cuando una ancianita está muriendo y viene a visitarla su confesor habitual y a darle la extrema unción. Y la dice: abuelita, no te preocupes que vas a ir a un lugar muy bonito y agradable. Y la abuelita le corrige y le dice: desengáñese, Patri, porque como en casita de uno en ningún sitio. Creencia o
experiencia. Sin embargo, fijaros, el discípulo de Buda Sariputra, después de haber trabajado mucho sobre sí mismo, y esto es histórico, cuando iba a morir, reúne a todos sus discípulos y les dice: queridos míos, si en algo os he faltado, disculpadme. Ahora, como el jornalero recibe su paga, yo voy a recibir la muerte. Se sentó en meditación, se cubrió con su túnica, todos creyeron que estaba meditando y ya había muerto. Yo no tuve esta prestancia, porque en realidad en ningún momento tampoco tuve miedo. Era Baba Sivananda, volviendo a él, quien decía que no haya pensamiento sin acción, porque todos nos perdemos en elucubraciones y fantasmagorías. Cuando uno está enfermo, de tal manera se ponen en marcha los potenciales y recursos internos que no hay pensamiento sin acción. Y así durante esos 2 meses jamás existió el menor miedo a la muerte. Cuando volví a casa y empecé a pensar, ¿habré superado la listeria? ¿Volverá la bacteria? Ahí surge el miedo. Por eso es tan importante aprender, como dice el yoga, a controlar el pensamiento, y por eso es tan importante esa antigua instrucción de que así como pensamos, así somos. Durante todos esos días tuve plena conciencia de la muerte, lo cuento en mis libros. Incluso le pedí a Sánchez Dragó, mentalmente hablando, que me llevara a morir a las calles de Benarés y no me dejase morir en las frías salas de una UCI. También a una alumna que vino a visitarme, yo entendía que me decía: Ramiro, te estás muriendo. Y sin embargo yo estaba frío, sabiendo que la muerte era inminente. No había pensamiento, había acción, había de alguna manera esa relación estrecha que se sucede en esos momentos con nuestro ser más profundo. Ese ser profundo que quizás se manifestó más que nunca cuando tuve la experiencia extracorpórea. Quizá era el momento en que estaba más muriendo extracorpórea, de encontrarme en un nicho de nubes, en un estado de serenidad. Estas han sido mis experiencias. Yo no tengo ninguna tendencia a la investigación fenomenológica, porque muchas veces pienso que por tanto mirar el árbol dejamos de ver el bosque, y por eso invito a los expertos en el tema a que sigan investigando en todo tipo de experiencias, con una mente desprejuiciada, con una mente que ni parta a priori de creencias preestablecidas de que tiene que haber otra existencia, pero que a priori tampoco niegue que puede haberla. Es una breve exposición o aportación que quería compartir con vosotros. Lo importante es que tengamos esta capacidad de estar aquí juntos y deciros simplemente que de corazón a corazón todos somos buscadores y que el deber de un buscador es seguir buscando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.